Entonces, eh, ahí cerramos con lo que son los temas de extremos. Ahora vamos a pasar con el tema de los delanteros. En la lista de delanteros tenemos a Leonardo Fabio Castro. Leo Castro también está trabajando de manera diferenciada con el equipo, o bueno, en el equipo, porque ya sabemos pues que tuvo una lesión bastante fuerte en el todos contra todos. Es prácticamente el referente en la parte delantera de Millonarios y es al jugador que más se ha pedido desde la hinchada para que renueven y no se tiene absolutamente ninguna idea de qué ha pasado con este tema. Habrá que ver qué sucede con Leo Castro. Eh, yo siento que las directivas, nuevamente, se están durmiendo y Leo Castro no es un jugador que no tenga mercado. Leo Castro es un killer, Leo Castro es un jugador que bien acompañado puede llegar a ser destrozos en áreas rivales. Así que, Serpa Camacho, Gato Pérez, por favor, renueven a Leo Castro. En esta lista también está Santiago Jordana. Santiago Jordana eh, ha sido, bueno, fue la persona, el jugador, el delantero que nos dio la tan anhelada Superliga contra el Junior el año pasado, en el 2024. Pero es un jugador que no ha hecho nada más, que no ha tenido buenos números de goles, que ha sido la verdad el sacrificado también porque desde que llegó Falcao y con Leo Castro ha sido el que más se ha sacrificado para que puedan tener cabida estos dos y que puedan tener eh, un muy buen desempeño en la parte de adelante del equipo. Y por lo menos con Gamero no tuvo la chance que se necesitaba en la parte delantera porque siempre lo mandaba por un costado. Pero ahora con David González, pues tampoco es que haya mostrado mucho este semestre que acaba de pasar. Esperemos a ver cómo le va a Santiago Jordana para este semestre 2025-2, porque ha quedado en bastante deuda con el equipo. Necesita mejorar esos niveles que tanto pedimos, tanto en la parte ofensiva como en la parte de recuperación del medio campo. Y la verdad, ayudar bastante con lo que se supone que tiene que hacer un delantero, y son goles. Luis Mario Marimón. Luis Mario Marimón es uno de los jugadores revelación que tuvo Millonarios al principio no mentiras, al principio no. Al principio del semestre no. Fue uno de los jugadores que tuvo bastante recambio porque se le trató de dar la oportunidad cuando ninguno de los delanteros quiso, o bueno, quiso no. Ninguno de los delanteros estaba o disponible o no estaba marcando la diferencia. Y entró Marimón a marcar diferencia, pero contra equipos chicos. Está bien. Es un jugador que puede darle muy buenas cosas al equipo, pero que tiene que consolidarse con Millonarios para este semestre que viene. ¿Por qué? Porque si no se consolida, muy probablemente va a ser uno de esos múltiples jugadores del fútbol profesional colombiano que va a ir de tumbo en tumbo en tumbo en tumbo en tumbo en tumbo en tumbo hacia otros equipos. ¿Como cuáles? Real Cartagena, como Patriotas, como el Chico, como el Bucaramanga, como Jaguares, como Alianza, como muchos otros equipos que pues la verdad no le pueden llegar a dar la ventana que puede darle Millonarios. Juan Esteban Carvajal. Ay, tengo un problema con Carvajal, o bueno, sobre todo con la parte de las comunicaciones de Millonarios, porque en Millonarios jamás, jamás, jamás informaron que Juan Esteban Carvajal habría regresado de la sesión que tuvo en La Equidad. Juan Esteban Carvajal salió en sesión para La Equidad
a mitad de año del año pasado, pero regresó para este año, para el semestre de este año, para el primer semestre de este año. Y nunca nos enteramos. Y nunca tuvo minutos. ¿Por qué? No se sabe. No se sabe si llegó lesionado, no se sabe si llegó sin nivel y no volvió a tener el nivel que se esperaba. No se sabe absolutamente nada de Juan Esteban Carvajal. Ojalá dijeran algo los medios de comunicación de Millonarios. Ojalá dijeran algo, pero es que no dicen absolutamente nada. Así que esperemos a ver qué pasa con él y, y ojalá le vaya bien este semestre, porque bastante que sí lo vamos a necesitar. Otro de los jugadores que regresó a Millonarios es precisamente Ramiro Brochero. Ramiro Brochero estuvo en, en Patriotas de Boyacá, club con el que marcó 4 goles y disputó 21 partidos. Ramiro Brochero es a ver, yo siento que puede llegar a ser un muy buen delantero, pero es otro de los casos de jugadores que no se sabe qué es lo que tienen en la cabeza, o no se sabe quién es el que lo está representando, porque, porque Ramiro hubo un partido, si no estoy mal, fue un partido contra Santa Fe, creo que fue un clásico, en el que perdió un balón y se devolvió caminando hacia la mitad de la cancha y que incluso Gamero estando en la línea lo miró y estoy seguro de que lo madrió, lo puteó por no mostrar actitud, por no mostrar huevas en un momento en que Millonarios lo necesitaba. Entonces, hay que ver qué pasa con Ramiro Brochero porque también es otro de los que tiene que mostrar jerarquía y tiene que mostrar por qué es uno de los jugadores que está en Millonarios Fútbol Club. Se me olvidaba mencionar también uno de los jugadores que regresó de una sesión y es Neymar Sánchez que regresó de la sesión con Tigres. Entonces es otro de los jugadores que veremos si lo mandan a otra sesión o llega ¿a qué? O llega para reforzar el equipo o ser uno más. No se sabe. En este momento vamos a hablar de las salidas. Hablemos de los dolorosos. ¿Por qué? Aunque con algunos casos no tampoco son tan dolorosos. Giovanni Welch, el panameño se fue para Monagas, ya fue oficializado. Giovanni Welch no disputó muchos minutos con Millonarios. Jugó en 2 partidos. En el primer partido que disputó se lesionó, que fue en Villavicencio, si no estoy mal. El segundo partido que jugó también se lesionó, si no estoy mal. Entonces, pues fue un jugador que llegó a ganarse el sueldo sin hacer nada. Así que, pues, buen viento y buena mar en Mónagas, pero no regreses, por favor. Eh, Félix Charrupí. Félix Charrupí ya fue oficializado en el Bucaramanga. Con Félix Charrupí tengo un amor-odio. ¿Por qué? Charrupí tuvo muy buenos partidos cuando llegó a Millonarios. Fue un jugador que mostró cosas muy buenas en la parte de los volantes centrales. Fue un jugador que tenía muy buena salida, que tenía muy buena entrega, que tenía un muy buen box to box. Pero de un momento a otro se desinfló. Se desinfló, no volvió a ser el mismo, no volvió a disputar la titular, no volvió a ganarse la titular y cuando tenía minutos era un jugador que se perdía entre los demás jugadores, hacía muy malas entregas, incluso con compañeros que tenía a 2 metros de distancia, así que pues lo siento Charupit, tuviste muy buenas oportunidades en Millonarios, pero pues la vida es así. Me habría gustado, la verdad, que hubiera funcionado, porque tenía muy buenas capacidades ese jugador. Eh, Cataño, Daniel Cataño se fue para Bolivia, ya fue oficializado en Bolívar. Eh, gracias Cataño
por su aporte en lo que fue la liga, en lo que fue la Superliga. Gracias por todo, porque fue un jugador que trató de darlo todo con Millonarios. Siempre se le vio la entrega y la garra con Millonarios, así que yo siento que también era un ciclo cumplido y siento también que fue un buen momento para irse y buscar nuevos aires. Daniel Mantilla. Daniel Mantilla regresó al Deportivo Cali porque pues finalizó la sesión con Millonarios. Daniel Mantilla, a pesar de que tuvo 3 asistencias de gol en el club, pues jamás se ganó la titularidad. Fue un jugador muy irregular, fue un jugador que no mostró de qué estaba hecho. Fue otro de los casos que, como les venía diciendo con otro de los jugadores como Vanguero, como Sergio Mosquera, fue uno de los jugadores que muchas veces le dijo no a Millonarios y cuando volvió, o bueno, cuando llegó y aceptó la oferta, pues no aportó absolutamente nada. Y pues siento que no debió jamás llegar a Millonarios Daniel Mantilla. No tenía presente, no tenía buen pasado, no tenía nada que aportarle a Millonarios. Así que, bien ido. La tusa de muchos de nosotros. Radamel Falcao García finalizó contrato. Radamel salió de muy mala manera con los medios, sobre todo. Salió de muy mala manera con el fútbol profesional colombiano. Salió de muy mala manera con los árbitros y no lo culpo. Dijo muchas verdades en esa última rueda de prensa que tuvo con los medios en el partido contra Santa Fe, en el que perdimos 2-1. Se fue con un golazo de tiro libre. Eh, en ese momento yo creo que muchos de nosotros nos preguntamos, ¿y si el Tigre cobraba también los tiros libres, por qué no era él quien los cobraba siempre? Son preguntas que jamás van a tener respuesta. Radamel se fue muy dolido con esa mala leche, con esa mala prensa, con esa mala retórica y con ese mal y pésimo cuento de que querían regalarle la Liga a Radamel Falcao García. Y la verdad, muchos de nosotros queríamos que siguiera, queríamos que esta fuera la vencida, que este 2025-2 fuera el momento para llegar a la consecución de la liga, pero también siento que fue el, el momento exacto y preciso en el que Radamel tenía que irse, por salud mental, por su bienestar, por el bienestar de su familia, porque muchos personajes muy famosos, no voy a decir quién, pero se ensañó muchísimo con Radamel Falcao García. Bueno, no hablemos solamente de él porque sí, fuiste uno de ellos, Vélez. Pero muchos periodistas consolidados, muchos periodistas de renombre, pero a los que se les perdió muchísimo la credibilidad en el país, fueron los que implantaron esa retórica de que se le quería regalar la Liga a Falcao. Entonces, pues gracias por nada, colegas. Prosigamos. Eh, Jader Valencia, pues era un ciclo cumplido. Jader Valencia era un jugador que tuvo muchos altibajos, pero muchos bajos, más bajos que altos en Millonarios, pero que siempre que entró como recambio y como revulsivo, cumplió. O bueno, la mayoría de veces cumplió. Jader se fue para el Deportivo Independiente de Medellín, ojalá le vaya bien. Se hacen con una muy buena persona, con un muy buen revulsivo. Yo lo veo más así, como un revulsivo, como un buen recambio, porque cuando Jader estuvo como titular, pues no le fue tan bien que digamos. Entonces, pues se va para un equipo con una muy buena hinchada, con una hinchada fiel, porque
A ver, yo podría ser hincha de Millonarios, pero hay que reconocer que la hinchada del Deportivo Independiente de Medellín es una de las hinchadas más fieles y sufridas del rentado nacional. Mis respetos para esa hinchada porque tengo amigos que están en la barra, tengo amigos hinchas del Medellín y, y pues, a ver, todos sabemos por todo lo que ha tenido que pasar un hincha del Deportivo Independiente de Medellín. Entonces, la verdad se hace con un muy buen jugador, con una muy buena persona y ojalá le vaya muy bien como revulsivo, como revulsivo. A él le va muy bien así, así que esperemos a ver cómo le va. John Emerson Córdoba. John Emerson Córdoba, pues hasta el momento no hay nada confirmado, pero parece ser que se va para Instituto de Córdoba. Instituto de Córdoba es un club argentino. Pues habrá que ver qué pasa con él. Habrá que ver si le va bien en este nuevo trasegar. Pues la verdad, en Millonarios no es que le haya ido muy bien. A ver, es un jugador desequilibrante, es un jugador al que le va muy bien por la banda, pero es un jugador que toma muy malas decisiones respecto a los pases, o bueno, a la hora de hacer un pase o a la hora de rematar. Así que pues habrá que ver cómo le va con Instituto de Córdoba. ¿Qué más? Kevin Palacios fue uno de los mejores jugadores que tuvo Millonarios en una de sus bandas. Kevin Palacios fue uno de los jugadores a los que mejor le fue con Millonarios, uno de los jugadores revelación, uno de los jugadores que la verdad necesitábamos para este semestre porque se había empezado a consolidar con el club, pero pues parece ser que se va para Santos Laguna. No hay nada confirmado aún. Parece que están en el tema de exámenes médicos, tanto él como John Emerson Córdoba con Instituto. Así que solo queda esperar a ver qué se termina ¿De qué? ¿Qué termina de pasar con estos dos jugadores? Tanto con Córdoba en Instituto como con Kevin Palacios en Santos Laguna de México. Bueno, hablemos de las sesiones. Actualmente en el Sheriff Tiraspol está Johan Rodallega, un jugador que hacía parte de las juveniles de Millonarios. Este se va para Moldavia en sesión, esperar a ver cómo le va. Edinson Largacha es uno de los jugadores que fue revelación con Alberto Gamero. En este momento está cedido en el Pereira. Parece que termina sesión en diciembre de este año, si no estoy mal. Y Brian Campas está cedido en el... A ver, ay, no quería llegar hasta este punto, o bueno, a este punto precisamente. Pero Brian Campas, bueno, Brian Campas no, sino las directivas de Millonarios toman unas decisiones tan paupérrimas y ridículas que precisamente por este tipo de sesiones es que nos damos cuenta de por qué nos va como nos va en Millonarios. Brian Campas está cedido en el Real Monarchs. El Real Monarchs es un equipo fundado en el año 2014 en la ciudad de Salt Lake City, en Utah, y está afiliado al Real Salt Lake de la MLS de Estados Unidos, la Liga Profesional de Estados Unidos. Cuando yo leí que el Real Monarchs era un equipo de la MLS Next Pro, que es la liga donde está, yo dije, bueno, se fue a la segunda división de Estados Unidos. Bueno, pues puede que algún equipo eh, de la primera división o incluso el Real Salt Lake se dé cuenta de lo que hay en su filial y, y lo asciendan a primera. Y pues no, resulta
que recordé que la segunda división de Estados Unidos es la USL Championship. Esa es la segunda división. Y realmente el Real Monarchs es un club que está en la tercera división de los Estados Unidos. A ver, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar nosotros como hinchas si sabemos que uno de de nuestros juveniles está cedido en un club de tercera división de los Estados Unidos? Directivos, es que ustedes no hacen nada porque el hincha de verdad crea que ustedes quieren algo bueno con el club. No hay algo que ustedes de verdad digan, bueno, vamos a darles algo. No, no, es que no lo hay. Ojalá le vaya bien, pero en una liga sin competencia real es muy difícil, muy difícil. Hablemos de llegadas o posibles llegadas. Bueno, sí, de llegadas. Hay un periodista llamado Mariano Dolcen, es argentino, y es a uno de los que más se le cree en temas de sesiones, de traspasos, de fichajes, porque es una fuente seria, una fuente confiable. Entonces, hablemos de Edwin Mosquera. Edwin Mosquera es o era un extremo del Atlanta United de de la primera división de Estados Unidos. Parece que, pues ya por información de Mariano Olsen, ya está cerrado el tema de la sesión por un año con Millonarios. Entonces Edwin Mosquera parece ser que es nuevo jugador de Millonarios. Llega cedido por un año. Pero aquí hay unos datos escalofriantes, señores y señoritas. Em, Edwin Mosquera es un jugador que debutó en el 2019 y que a partir de ahí, y de ahí, mejor dicho, desde ese momento hasta acá, o sea, en estos 7 años, ha pasado por 6 equipos. Ha pasado por 6 equipos en 7 años. Y en estos 7 años de carrera ha marcado 8 goles y ha tenido 8 asistencias. Es decir, ha participado en apenas 16 goles en lo que lleva de carrera. Habrá que ver cómo le termina de ir en Millonarios. Pero con este tipo de fichajes, la verdad es que no hay mucho que podamos esperar. Hinchas de Millonarios, no esperemos mucho, porque estas directivas solo están tirando por lo bajo, no están tirando por lo alto, no están buscando buenas contrataciones, no están buscando dar un salto de calidad. A ellos recuerden y recordemos, solo les importa el billete. Hay un extremo, perdón, dos extremos. Hay dos extremos que están vinculados para llegar a Millonarios, como lo son Alex Castro, que está como agente libre, y su último trasgar fue en el Tolima, si no estoy mal, sí, sí, en el Tolima, y Edwin Torres, que llegaría de Alianza Valledupar. A ver, Alex Castro es un jugador, como lo venía diciendo con otros jugadores, que debió llegar hace años, cuando tenía nivel de competencia, cuando era alguien por quien se quería apostar, por quien se debía apostar sobre todo. Pero pues, bueno, tampoco hay que tirarle tan fuerte, ¿no? Alex Castro es un buen jugador, es un buen extremo. eh, lo bueno es que viene con ritmo, tuvo buenos minutos, tuvo buena participación en goles del Tolima en este semestre que pasó. Pero pues tiene 31 años y eso lo único que hace es incrementar el promedio de edad de lo que es Millonarios actualmente. Esperemos a ver qué pasa, porque pues no se sabe si llegan o Alex Castro o Edwin Torres. Entonces, o es uno de los dos o son los dos. Habrá que ver
no hay información que venga por parte de los periodistas especializados en fichajes. De Edwin Torres, perdón, los datos son 15 partidos de este semestre que acaba de pasar, un gol y 3 asistencias. Entonces, solamente hay acercamientos por él. Habrá que ver qué pasa. Eh, Tiene buenos números, pero tampoco son... A ver. Tiene buenos números en lo que son recuperaciones por banda, en lo que son pases, pues precisamente para asistencias, en lo que son pases clave. Así que por ese lado hay una buena expectativa para tanto para Edwin Torres como para Alex Castro. Pero en temas de goles sí ha dejado bastante que desear Edwin Torres. Entonces, pues, esperemos a ver qué pasa. Hasta el 5 de julio, hablemos de Mateo García, hasta el 5 de julio no habían entregado, o bueno, no habían llegado a una cifra en la que se pudieran sentar a negociar 11 Caldas y Millonarios. No se sabe qué pueda llegar a pasar con este jugador que es muy pretendido por Millonarios. No me gusta decir esto, pero pues eh, es que no debería ser ni una variable, pero Mateo García parece que es hincha, sí, parece ser que es hincha de Millonarios. Sería muy bueno que llegara porque es un jugador de muy buen nivel, es un jugador que, a ver, los números de Mateo García para este semestre fueron 26 partidos, 19 partidos por liga, con un gol y un promedio de 6.97 en la puntuación en SofaScore. Y en Sudamericana tuvo 7 partidos y un promedio de 7,39, o sea, unas muy buenas calificaciones. Entonces es un jugador bueno, es un jugador de recorrido ya internacional, pues porque tuvo partidos internacionales y en los que le fue muy bien con Once Caldas. Y el hecho de que sea hincha del club, pues le da un plus, pero a fin de cuentas no debería ser un factor que influenciara tanto. O sea, lo que más debe importar es que sea un jugador de buen presente, de buen pasado y que tenga una muy buena proyección a futuro. Me parece que es un jugador que cumple con esas características y que lo de ser un hincha del club, pues sí es un plus en este caso. Mencionaban también hasta el 5 de julio que, que Mender García, jugador del Deportivo Independiente de Medellín, estaba siendo pretendido por Millonarios. Eh, Informaban por Infobae, precisamente, esta información la estoy sacando de Infobae, que a Mender García lo están esperando a ver qué pasa con su posible renovación con el Medellín. Pero para mí tampoco es que sea una muy buena, no creo que se pueda llegar a ser una muy buena incorporación porque los números que tiene Mender son 19 partidos jugados y una asistencia. Y es delantero centro. Entonces, pues no está cumpliendo con lo que debería cumplir, que son goles. Porque al fin y al cabo es un delantero centro, tiene que marcar goles, tiene que llegar con esos buenos números al club a donde vaya a llegar. Entonces, pues, habrá que ver qué pasa. Todavía falta bastante tiempo en el mercado de fichajes. Millonarios puede todavía respirar un poco porque pues todavía falta tiempo para el debut para Millonarios debido a que no se puede debutar con el Unión Magdalena, que era el primer partido que iba a tener este fin de semana del 12 y el 13 de julio, que es cuando inicia precisamente la liga Betplay. Este partido se postergó para el 20 de agosto, si no estoy mal. Si no estoy mal, para el 20 de agosto fue que se reprogramó este partido. A ver, sí, precisamente para el 20 de agosto fue que se reprogramó.
Entonces, Millonarios va a debutar hasta el fin de semana del 20 de julio. Hasta el fin de semana del 20 de julio va a debutar Millonarios contra el Deportivo Pasto aquí en Bogotá. Así, estoy aquí en Bogotá. Así que, nada, esto fue todo. Quería compartirles este mercado de fichajes, esta paupérrima gestión por parte de los directivos de Millonarios. Me da muchísimo gusto volver nuevamente a hablar con ustedes, que podamos vernos, que podamos escuchar estas nuevas noticias, tanto del deporte como internacionales, como de entretenimiento, de música, porque vamos a tener muy buenas eh, episodios acerca de música. Esperemos un poquito al Dana, porque está bastante ocupado, está muy ocupado últimamente, así que nada, soy Brian Martin. Síganme en mis redes sociales como Brian Martin Set, como en Instagram, Twitter, bueno, X y en TikTok. Así que nada, no siendo más, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí, o bueno, conmigo aquí en Vespertino. Así que mucha suerte y chao. Chao.